Imagina subirte a un coche, empezar a conducir sin un destino claro, y simplemente avanzar. Pasan los minutos. Luego las horas. Bosques interminables a ambos lados de la carretera. Árboles tan altos que casi tapan el cielo. Silencio. Tranquilidad. Y de repente, aparece agua. Un lago enorme, completamente quieto. Tan grande que parece un mar. Sigues conduciendo. Piensas que ha sido algo puntual. Pero no. 30 minutos después. Otro lago. Una hora más. Otro. Y otro. Y otro. Llega un punto en el que te das cuenta de algo extraño. No puedes escapar de ellos. Están en todas partes. Ese lugar existe. Y se llama Canadá. Un país tan extremo, que rompe cualquier lógica. Porque Canadá no solo tiene muchos lagos. Tiene más lagos que prácticamente todo el resto del mundo junto. No es una exageración. Se estima que hay más de 2 millones de lagos repartidos por todo el país. 2 millones. Para que te hagas una idea, si visitaras un lago diferente cada día, tardarías más de 5.000 años en verlos todos. Y eso sin repetir ninguno. Es una cifra que directamente no tiene sentido. Pero lo más impactante es esto: alrededor del 60% de todos los lagos del planeta están en Canadá. Más de la mitad. En un solo país. Es como si el mundo entero hubiera concentrado su agua dulce ahí. Y claro, cuando escuchas algo así, la pregunta es inevitable: ¿por qué? ¿Por qué Canadá tiene tantos lagos? La respuesta nos lleva miles de años atrás, a una época en la que el mundo era completamente diferente. La edad de hielo. Hace unos 20.000 años, gran parte del planeta estaba cubierta por enormes capas de hielo. Pero Canadá era uno de los lugares más extremos. Gigantescos glaciares cubrían casi todo el territorio. No hablamos de una capa fina. Hablamos de kilómetros de hielo. Un peso inimaginable presionando la Tierra durante miles de años. Pero lo más importante es que ese hielo no estaba quieto. Se movía lentamente. Y mientras lo hacía, destruía todo a su paso. Rocas, montañas, suelos. Nada quedaba intacto. Era como una máquina gigantesca moldeando el planeta. Arrastraba material, excavaba huecos, abría grietas. Como si alguien estuviera tallando la superficie de la Tierra. Y cuando el clima empezó a cambiar, ese hielo comenzó a derretirse. Pero no desapareció sin dejar rastro. Dejó millones de marcas. Millones de huecos en el terreno. Y cuando el agua ocupeó con acento agudo esos espacios, nacieron los lagos. Millones de ellos. Es como si Canadá fuera, literalmente, una obra de arte creada por el hielo. Pero aquí viene algo que hace que todo sea aún más increíble. Muchos de esos lagos no tienen nombre. Ni siquiera están registrados oficialmente. Hay tantos, que es imposible catalogarlos todos. Existen lagos que ningún ser humano ha pisado jamás. Lugares completamente vírgenes. Sin huella humana. Sin ruido. Solo agua, naturaleza, y silencio absoluto. En un mundo donde prácticamente todo ha sido explorado, Canadá todavía guarda secretos. Y esto tiene mucho que ver con su tamaño. Es el segundo país más grande del planeta, pero su población es relativamente pequeña. Eso significa que enormes partes del territorio están completamente vacías. Literalmente vacías. Hay zonas donde podrías viajar durante días, sin ver una ciudad, sin ver una casa, sin ver a otra persona. Solo bosques infinitos, y agua. Siempre agua. Y esto crea algo muy poco común hoy en día, una sensación real de aislamiento.
de desconexión total. Pero ese mismo aislamiento también tiene un lado oscuro. Porque en estos lugares, la naturaleza manda. Y no perdona errores. Muchos de estos lagos están en regiones extremadamente frías. Durante el invierno, se congelan completamente. El hielo puede ser tan grueso que soporta el peso de vehículos. De hecho, existen carreteras de hielo que se utilizan para transportar suministros a comunidades aisladas. Pero ese hielo no siempre es seguro. Puede parecer sólido y romperse sin aviso. Y cuando eso ocurre, estás en medio de un lago helado, rodeado de temperaturas bajo cero. El tiempo de reacción es mínimo. Y las posibilidades de sobrevivir, muy bajas. Además, muchos de estos lagos están en zonas remotas. Sin cobertura. Sin ayuda cercana. Si algo sale mal, estás completamente solo. Y eso cambia completamente las reglas. Pero no todo es peligro. Porque estos lagos también son una fuente increíble de vida. Son hogar de miles de especies de animales. Peces, aves, mamíferos. Ecosistemas enteros dependen de ellos. Y también son fundamentales para los humanos. Canadá posee una de las mayores reservas de agua dulce del planeta. Un recurso que, en el futuro, podría ser más valioso que el petróleo. Mientras muchas partes del mundo sufren sequías, Canadá tiene agua en abundancia. Pero aquí viene una realidad que casi nadie menciona. Tener mucha agua no significa que sea infinita. El cambio climático está empezando a alterar estos ecosistemas. Los lagos están cambiando. Algunos se están reduciendo. Otros están aumentando su temperatura. El hielo tarda más en formarse y se derrite antes. El equilibrio está cambiando. Y aunque ahora parezca que hay agua de sobra, ese equilibrio podría romperse. Porque todo está conectado. Y cuando un sistema tan grande cambia, las consecuencias son enormes. Pero aun con todo eso, lo que existe hoy en Canadá sigue siendo algo difícil de comprender. Un país donde el agua no es solo un recurso. Es parte del paisaje. Parte de la identidad. Un lugar donde los lagos no son una excepción, son la norma. Donde puedes perderte durante horas y sentir que estás completamente fuera del mundo. Donde el silencio es real. Donde la naturaleza sigue siendo más fuerte que cualquier ciudad. Porque Canadá no es solo un país con muchos lagos. Es un país construido sobre ellos. Un país donde el agua define el territorio, y donde todavía existen lugares que nadie ha explorado. Y quizás eso es lo más impresionante de todo. Que en pleno siglo XXI, en un mundo donde creemos haberlo visto todo, todavía exista un lugar con millones de rincones ocultos. Millones de lagos. Millones de secretos. Esperando a que alguien los descubra.